Vamos a entonces tener ahora la conferencia de Rafael Balboa y después vamos a tener 5 minutos de receso para las ponencias que vamos a tener en arquitectura mexicana. A las 11, ¿verdad? Esta cita. Sí, por eso no hay nada. Sí. Bueno, Rafael, muchas gracias por abrir este espacio. Rafael, lo contactamos a través de la Fundación Japón en México. Fue a través de esta fundación que nos pudimos poner en contacto con él y desde un principio tuvo una gran accesibilidad a que pudiéramos compartir, hablarnos un poco de esta ciudad para sacar el mayor provecho posible estos días que vamos a estar aquí, ¿no? Rafael es arquitecto, nacido en Ciudad de México, es arquitecto por la UNAM, con maestría y doctorado en arquitectura y diseño urbano por la Universidad de Tokio, con el tema de la experiencia lúdica del espacio, del pueblo y lo natural en la pequeña vivienda japonesa. Ha realizado proyectos como arquitecto independiente en Japón y ha colaborado con firmas de arquitectura en Tokio, entre ellas Arquitecto Kenokuma, con quien tiene una estrecha relación, y con quien actualmente colabora como catedrático en el Kuma Laboratory de la Universidad de Tokio, que es este espacio en el que ahora estamos. Gran parte de su práctica se ha dedicado a la investigación y a la reflexión de la arquitectura. Ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre arquitectura y urbanismo en Japón y actualmente es profesor e investigador de instituciones como la Universidad de Tokio, the Japan Institute of Architects, la Keio University y la UNAM de México. Es colaborador en Domus Magazine desde Japón. Muchas gracias, Rafael, y también agradecerte no solo por este espacio, sino por todos los tips que hemos tenido para este viaje y toda la oportunidad de abrirnos este espacio que en nuestro idioma y además viniendo de México ha sido un poco más difícil, ¿no? Encontrar cierta información. Muchas gracias. Dejamos con Rafael. Bueno, se voy a usar el micrófono. I need to apologize for those who, there are some other friends who, of course, don't speak Spanish, so I need to debate with you. If it's fine for you, I can lecture in English, or I lecture in Spanish. But maybe it's not polite for all people, so... Well, it's quite graphic, so maybe if it's okay with you. Okay. I think are those. They were behind you. Yeah, thank you. No, en español, ¿cierto? Casi nunca hablo español, porque no había español en este país. Es la primera vez que veo tantos mexicanos, creo que en todo, no solo en Japón, en esta universidad somos solamente, bueno, está Miguel, que es de Yucatán, que vino hace un par de años. Yo llevo 9 años aquí. Y la presentación que voy a hacer la voy a hacer muy corta porque también me gustaría, voy a invité a otros 2 colegas, invité a Miguel, primero porque está terminando su maestría en el laboratorio G30, que es básicamente un laboratorio mucho más experimental que el de Kuma, porque están haciendo más fabricación digital, parametricismo y este tipo de tendencias, ¿no? que realmente son nuevas en Japón, podemos decir. Y bueno, también el doctor Matías Butay, que bueno, ahora está haciendo un postdoctorado, también nos va a prestar un proyecto sobre paneles con agua y estamos haciendo un libro juntos para Actar. Bueno, llamé así a esta breve charla porque un amigo en común, quizás algunos conocen a Arturo Ortiz, que tiene una revista que se llama Ensamble, que periódicamente tiene varios temas, y el tema que va a seguir es sobre ideología, y me pidió si podía desarrollar algún tema
con respecto a Japón. Y bueno, me di a la tarea de hacerla, me pareció bastante normal en un principio, pero realmente hablar de ideologías me costó mucho trabajo y tuve que meterme, ¿no? Porque no puedes hablar de ideología si no entras en la parte de filosofía, ¿no? En este proceso de tratar de entender un poco qué son las ideologías en general, por encima de la arquitectura, les quiero hacer un par de preguntas. Bueno, está en inglés, pero bueno, si ¿es acaso que una idea específica se consolida culturalmente en las ciudades o en nuestras ciudades cuando pasa de la teoría a la práctica? ¿O es acaso en la experiencia urbana y en la cotidianidad cuando nos damos cuenta de que somos sujetos a una idea impuesta o dominante? Piensen bien la pregunta, es bastante profunda, porque esta es la gran divergente que tenemos los arquitectos entre practicar arquitectura y hablar de arquitectura, ¿no? Creo que son cosas que al final van de la mano, pero a veces se distancian, ¿no? Dicho de otra forma, ¿no? Pensar nos lleva a hacer ciudad, o hacer ciudad nos lleva a pensar. Quiero que revisiten esta pregunta después de que sigamos con la exposición. El primer gran tema que tenemos que hablar en Japón es esta división que, bueno, aquí aparece marcada, ¿no? Entre lo que es japonés y lo que es occidental, ¿no? O el western style. En Japón lo dividen claramente. Usan un kanji que significa wa, por ejemplo, wa-fu, que significa estilo japonés, yo-fu, que es estilo oriental. El kanji significa océano o extranjero, y interesantemente el de Japón, o el que significa estilo japonés, denota temas como calma, armonía y paz, ¿no? Entonces, de ahí vemos una predisposición hacia valorar siempre más lo de adentro, y cuando hablo de adentro es lo que se está produciendo dentro de la misma cultura que lo que está pasando fuera, ¿no? Hay un filósofo, Kojin Karatani, que menciona precisamente que en Occidente tenemos esta tendencia, bueno, él lo usa como una metáfora, to architecture. Quiere decir que tendemos a construir siempre, a llenar cosas y no a quitar cosas, ¿no? Es un libro que les recomiendo mucho, que se llama Architecture as Made. Y aquí viene también uno de los principales arquitectos que ha influenciado a muchos otros arquitectos en la cultura japonesa, que es el arquitecto Kazushi Nohara, y que también menciona esto, ¿no? Dice, en Occidente tendemos a poner cosas, pero en Japón tendemos a abstraer, a quitar. Esto es importante, ¿no? Porque de aquí viene esta idea que platico sobre el vacío, ¿no? Y bueno, es algo que diga yo, en realidad es algo que dice otro filósofo, Nishida Kitaro. No sé si conocen una marca que se llama Muji o Muji. En México no está, pero usan este kanji siempre, que significa vacío. Y bueno, Nishida Kitaro dice, ¿no? La pura experiencia solo existe cuando en el presente consciente, ¿no? Y en los eventos, cuando quitamos todo significado de él, ¿no? Solo quitando el significado es cuando podemos tener una verdadera experiencia, ¿no? O al menos se clama esto dentro de la filosofía japonesa, ¿no? Y más importante aún, ¿no? La cultura japonesa se basa en el vacío absoluto, o en nothingness, ¿cómo sería nothing? La nonicidad, o en la nada, ¿no? Setai-no significa. Más que en el yu, eso es un kanji para definir el ser. Y bueno, habla de la informabilidad o cuando no hay voz también. Perdón, me cuesta un poco de trabajo en algunas palabras.
metodologías precisamente es bastante extraño decir qué es lo correcto, ¿no? ¿Quién dice qué es lo correcto? Generalmente siempre hay alguien que hace que lo correcto precisamente sea aceptado socialmente como algo correcto, ¿no? Que valida lo correcto. Y también si vemos del otro lado, porque estoy hablando del lado japonés, también hay que ver, es importante hablar de Edward Said, otro filósofo, que precisamente menciona que saber algo es tener poder sobre ello. Y al revés, o a la inversa, tener poder es saber o conocer el mundo a través de nuestros propios términos. Es determinante esta idea de conocer el mundo a través de nuestros propios términos. Cuando Octavio Paz estuvo en Japón, decía que Japón vive de su propia sustancia. Esto es muy fuerte, ¿no? Decir que poder vivir de tu propia sustancia significa que no necesitas de nada más y solo de ti mismo, ¿no? En Japón, durante 200 años de seclusión, en el periodo Edo, que fue de 1603 a 1867, se amalga toda esta cultura, ¿no? Y precisamente esta naturaleza insular, ¿no? de reconocer que Japón es finalmente una isla, también refuerza esta idea de mirar hacia adentro, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, arquitectos como Fujimoto, que de alguna forma han trascendido las barreras del país, empezamos a ver cómo hay estos gestos que tienen cierto carácter japonés, ¿no? Uno puede reconocer que es un arquitecto japonés, ¿no? Este también es un gran amigo, es Tetsuo Kondo, es más o menos misma generación, que también hizo un proyecto en Tallinn. Y lo mismo, ¿no? Son generalmente cosas muy ligeras, tienden más bien a que haya una cohesión con la naturaleza, a integrar. Y también siempre hay algo fenomenológico en los últimos casos de arquitectos japoneses, ¿no? Ya sea con el peso, con la luz, con la sombra, a veces con el humo, o varias cosas, ¿no? Utilizan. A veces con materiales, también materiales que reflejan pero no reflejan. Hay una cierta ambigüedad en cómo se entiende la arquitectura en Japón. Y esto está muy conectado o enraizado en el mismo sentido japonés, que es bastante ambiguo, ¿no? Cuando uno se expresa en japonés nunca dice sí o no, generalmente decimos simplemente se da a entender que puede ser o no puede ser, siempre es algo muy ambiguo, ¿no? Incluso entre ellos mismos es difícil entenderlo, ¿no? Pero quizás una de las figuras más importantes que realmente se dio a la tarea de entender qué es la japonesidad es el caso de Isozaki, que fue uno de los metabolistas a la fuerza, porque nunca quiso ser un metabolista, pero tuvo que entrar, no tenía otra opción. Y él habla precisamente de este DNA de la arquitectura en Japón, ¿no? Él reconoce 3 edificios a los que encuentra como los más importantes o más emblemáticos dentro de la cultura japonesa, ¿no? El primero es el templo de Ise, que es en el siglo VII. No sé si han escuchado. ¿Van a ir a ver este templo o no? ¿No? Bueno, este era importante, pero se reconstruye cada 20 años y hay muchas teorías por las que se dice que se reconstruye, pero la más viable es precisamente para heredar todos los sistemas constructivos, porque se va pasando de generación en generación. 20 años es más o menos lo que pasa una generación a otra, un padre le pasa a un hijo este conocimiento, ¿no? Entonces no se pierde. Y el edificio obviamente no es, la madera finalmente perece, y lo único que queda es el conocimiento precisamente de cómo se hace esa arquitectura, ¿no? El segundo edificio está en Todaiji, en Nara. Mucha gente, hay un gran Buda en Nara,
pero no es ese edificio, es uno que es la entrada sur, que se llama Nandaimon, que van a ir a supongo, ¿no? En realidad el que es importante es este edificio y no donde está el Gran Buda, porque aquí sí se conservaron todas las estructuras y además la escala es técnicamente mucho más compleja, ¿no? Construir un edificio de este tamaño con madera, se imaginen la complejidad que tiene, ¿no? Finalmente son árboles que tienen más de 100, 200 años, ¿no? Y finalmente, bueno, la Villa Imperial, ¿no? Que más o menos son en lapsos de 500 años, ¿no? Que él va reconociendo estos cambios, ¿no? Y finalmente la Villa Imperial, Isozaki menciona que hubo una reconciliación entre la arquitectura moderna y la antigua, ¿no? Es algo que Bruno Thor, por ejemplo, Walter Gropius reconocieron cuando vinieron a Japón, ¿no? Y que usaron también para su propio beneficio, ¿no? Otra ideología quizás es el Bushido, o lo que se llama el pensamiento samurái, que a lo mejor está un poco trillado, pero realmente creo que se puede ver todavía en el Japón contemporáneo, ¿no? En muchas de las actitudes o en cómo se hacen las cosas, ¿no? Un caso interesante del Bushido es que finalmente el samurái sirve a alguien, ¿no? Y aquí es cuando viene precisamente esta autoridad que crea lo que es lo correcto, ¿no? Cuando decíamos este kanji de qué es lo correcto, bueno, generalmente hay un señor feudal que era el que ellos servían, ¿no? Y esto se refleja directamente en la arquitectura. Se ha heredado todavía casi literalmente. Todos los arquitectos japoneses siempre claman que han tenido un lineaje de conocimiento, ¿no? Puse aquí un caso, ¿no? Por ejemplo, Kikutake entrenó, o bueno, Toyohito trabajó con él, a su vez Sejima trabaja con Ito y después Ishigami trabaja con Sejima, ¿no? Entonces el conocimiento va pasando, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que esta idea de lo correcto se acepta y se hace, ¿no? Pero finalmente cada uno de ellos va encontrando su propio camino con el tiempo, ¿no? Son procesos largos siempre, ¿no? En Japón. También Kenzo Tange, ¿no? Creo que es una de las figuras muy importantes sobre ideologías, ¿no? Que precisamente después de la guerra utiliza esta oportunidad para inyectar esta nueva ideología, esta nueva arquitectura, ¿no? E introduce el concreto ya como un elemento que empieza a aparecer en la ciudad, ¿no? Aquí, bueno, aparece ya seguramente conocen el plan de Kenzo Tange de 1960, que básicamente estaba construido por 8 ciclos, que él llamaba, y conectaba toda la bahía, ¿no? Lo que es interesante es que no lo hizo Kenzo Tange como Kenzo Tange, lo hizo como Kenzo Tange Lab. Este sistema de laboratorios, o cómo funcionan las escuelas en Japón, es muy interesante, porque sí es esta idea de el maestro y el aprendiz, ¿no? Siempre se ve esta idea de que el alumno es más un monólogo, el alumno está para recibir, el profesor simplemente dice lo que es y no se cuestiona, ¿no? Pero se experimenta mucho en los laboratorios. Yendo directamente hacia Tokio, este es el origen de Tokio. Tokio es en realidad una espiral, o este fue el primer plan que se tuvo para planear toda la ciudad, ¿no? El castillo estaba en el centro y había varias entradas, ¿no? Hacia el norte estaba Ushigome, hacia el sur estaba Tokaido, en fin, había varias entradas y todavía se pueden ver incluso si van al Palacio Imperial, ¿no? Y hablando un poco ya de la ciudad propiamente, aquí vemos un poco cómo fue el crecimiento, ¿no? La ciudad empezó a crecer en la zona de Nihonbashi, que seguramente la van a ver muy cerca de la estación de Tokio. Esa es la parte más vieja de la ciudad. Después empezó a crecer poco a poco hacia la parte baja, y bueno, ya en el 45, después de la guerra, obviamente Tokio quedó casi completamente destruido y volvió a crecer la ciudad, ¿no? Por ejemplo, centros como Shinjuku empezaron a crecer, Shibuya, son centros que fueron nuevos, ¿no?
En realidad, la ciudad de Tokio no tiene un centro cuando comparado contra otras grandes ciudades. Es una ciudad multicéntrica, ¿no? Y para entender un poco los sistemas de referencia, aquí está en la misma escala la ciudad de Tokio y la Ciudad de México. Lo que llamamos Tokio, son 23 distritos, y es solamente una parte que se puede ver allá arriba. Digo, ahí puse, todo eso es lo que llamamos Tokio-to. Tokio-to es toda la región de Tokio. Y esta región es la zona metropolitana, ¿no? Que es el equivalente de la Ciudad de México. Y hablando un poco ya de cómo está toda la ciudad conectada, ¿no? Tokio es la ciudad que tiene más conexiones en el mundo en cuanto a trenes, en cuanto a movilidad, ¿no? Es impresionante darse cuenta que uno puede moverse a cualquier parte de la ciudad porque está irrigada totalmente. A donde uno va siempre encuentra una estación. Y las estaciones son precisamente las que generan los centros, ¿no? Donde hay una estación, ahí nace un centro, siempre, ¿no? Porque se mueve económicamente, porque hay flujo de gente también. Bueno, como experiencia, yo recuerdo cuando vine a la Ciudad de México, yo no caminaba mucho, creo, y me di cuenta precisamente aquí en Tokio que la gente no camina tanto, o al menos yo no caminaba tanto. Por ejemplo, usar bolsa es algo que me preguntaban que por qué usar bolsa, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que uno usa bolsas porque realmente está moviéndose con muchas cosas, ¿no? La ciudad te va haciendo de una forma, ¿no? Te va construyendo de un modo, ¿no? El vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, te determina para recurrir a ciertos patrones, ¿no? Y lo mismo pasa en la ciudad de Tokio, ¿no? Aquí vemos, bueno, ahí está el anillo de la línea de Yamanote. No tengo contador, pero tengo uno. Sí, aquí usamos bolsa todos. Bueno, esta es la línea de Yamanote. Tokio es muy fácil de leer si lo tienen como un reloj, básicamente. Tenemos en esta parte el Palacio Imperial. Yo siempre le doy con una cara de alien con uno de los ojos, digamos. Si nos vamos hacia las 9, aquí tenemos Shinjuku, hacia las 8 tenemos Shibuya, de este lado casi hacia las 3 tenemos Tokio, ahora estamos por esta parte, ¿no? Toda esta parte es, digamos, el gran centro de Tokio, pero en realidad la ciudad se va mucho más lejos, ¿no? O sea, vivir en esta zona siempre es mucho más costoso, pero es mucho más eficiente, ¿no? Obviamente es mucho más compacta, mucho más reducida. Ahora vamos a ver en otro plano. Estos son un poco los modos de movilidad, ¿no? Son interesantes, ¿no? El 43% se mueve en trenes, y en las mañanas, bueno, 73%. De hecho, yo llegué tarde hoy porque había un tren que no llegó a tiempo. Entonces, generalmente no fallan los trenes, pero en las mañanas sí fallan porque suele haber algún incidente, a veces pueden ser suicidios o este tipo de cosas que son comunes en Tokio, ¿no? La bicicleta se usa, pero no se usa tanto como en otras ciudades asiáticas, ¿no? Creo que todavía es una ciudad que no ha reglamentado bien la movilidad con bicicleta. Uno puede moverse ya sea en la acera o se puede mover en el camino, en el arroyo, sin usar ningún casco ni nada, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? A veces van señoras con 3 hijos y te tocan. Es un poco complicado, creo que eso va a cambiar en poco tiempo. Es una imagen un poco mala, pero aquí ven un poco esta
esta zona central. El master plan de Tokio considera toda esta zona para zona comercial. Las alturas son también mucho más permitidas en esta zona. Y en estas áreas son medianas. Otra vez aquí, este es Shinjuku, este es Shibuya. Todos estos centros se han densificado, ¿no? Toda esta parte de la bahía, si vemos por ejemplo el desarrollo que hizo Kenzo Tange en los 60s, pues bueno, todo esto no existía. Esto es tierra que se ha ido reclamando y que se ha ido llenando con relleno de basura. Hay otro libro que también les recomiendo mucho, que es de Hajime Ishikawa, con quien también colaboramos a veces para algunos proyectos. Y él habla precisamente de microtopologías, ¿no? Microtopografías, perdón. Y la ciudad está muy marcada por estos cambios en el terreno, ¿no? Entonces, que uno siempre está, si vas en bicicletas, percibes automáticamente estos cambios. Creo que sería, si pudiera rentar una bicicleta sería extraordinario, cuando menos por un día. Y esto es ya un poco el grano urbano, ¿no? Es un grano muy heterogéneo. Vemos diferentes tamaños, pero suelen ser muy pequeños. A veces hay también terrenos muy complicados en forma de Ls también, que le llaman flagpole. Un fenómeno interesante es que precisamente estas tierras solían ser, los dueños solían ser uno o dos señores feudales, pero cuando fueron heredadas, la gente no pudo pagar impuestos y los empiezan a subdividir, hasta que quedan en terrenos de 50 metros cuadrados, que es más o menos el mínimo que se puede tener para desplantar una casa. Este es un proyecto que hicimos hace algunos años con unos amigos italianos. Hicimos un corte por la ciudad, fueron como 3 kilómetros, con edificios todos a detalle, ¿no? Y bueno, aquí no se puede ver, pero cuando imprimimos el plano eran, pues yo creo que eran como 6 metros de largo, ¿no? Y se ven aquí un poco todos estos cambios, ¿no? Cuando hablo de heterogeneidad, hablo no solo de una ciudad heterogénea en cuanto a usos, sino también en cuanto a alturas y en cuanto a asoleamientos también, ¿no? Aquí está más bien plano, digo, no sé si fue la mejor opción por aquí, pero... Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, en centros como en Shibuya, la ciudad está tendiendo a hacer este tipo de cosas, ¿no? Se llama Urban Redevelopment. Lo que están haciendo es construir hacia arriba y empezar a hacer todo eso mismo que está pasando en la ciudad, pero en edificios con diferentes usos. Y lo que hacen también es no mandar, por ejemplo, zonas públicas, no hasta arriba, sino se mandan a zonas medias, ¿no? En este caso, Shibuya, este edificio lo van a poder ver, el que está enfrente también lo están construyendo, y lo que están planeando es que, bueno, todo Shibuya se ve para arriba de aquí hasta el 2030, ¿no? Entonces, lo que van a ver hoy, si vuelven a venir en unos años, ya va a ser totalmente diferente, ¿no? Y muchos arquitectos japoneses han entendido de alguna forma este concepto de heterogeneidad, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la casa Moriyama, ¿no? De Shizawa, que son muy compactos, son pequeños fragmentos que están simplemente conectados, ¿no? Y aquí realmente lo que se está diseñando es los espacios que están entre los volúmenes y bueno, el volumen también, ¿no? Pero de alguna forma es una repetición de lo que está pasando en la ciudad, pero encogido, ¿no? O también a veces pasan este tipo de cosas. Yo creo que la ciudad de Tokio es bastante lúdica en ese sentido, porque a veces utilizan cosas que creo que incluso por reglamento no podrían hacer en ningún otro lado, ¿no? Y este es el centro de Tokio, ¿no? Este es el centro simbólico, cuando menos, es el Palacio Imperial. Realmente no es un espacio público, se usa el circuito para correr algunos, pero realmente dentro del palacio es impenetrable, ¿no? Alguna vez tuvimos que
arquitecto que se llama Manabu Chiba, que su trabajo es muy interesante también, se lo recomiendo mucho, me decía que no había entendido la ciudad porque finalmente ese vacío, así como está intocable y simbólico, es lo que estructura la ciudad, ¿no? Es lo que le da sentido a la ciudad. Entonces es un gran vacío, ¿no? Y bueno, ya para cerrar finalmente la ciudad, regresando a esta pregunta que les hacía en un principio, yo creo que la ciudad funciona en ambas formas, ¿no? Cuando hacemos ciudad como arquitectos, cuando la pensamos, pero también ya cuando es construida la ciudad nos empieza a regresar, es un proceso de input y output, ¿no? Y todo pasa en la ciudad, ¿no? La ciudad es básicamente un lienzo donde todas las historias se van replegando, ¿no? Entonces cada uno le va dando diferente valor, ¿no? Puede ser desde, muchos piensan que Tokio es una ciudad caótica, otros piensan que es una ciudad cute, o tierna, o que es una ciudad un poco rara, o algunos están asustados con esto de la radiación, por ejemplo, o hay gente que dice que es una ciudad que está llena de modos y maneras, ¿no? Yo creo que al final la ciudad es un poco de todo, ¿no? Hasta aquí termino, porque si no nos va a dar tiempo de seguir con lo demás. Le voy a pedir a Miguel, ¿dónde es Miguel? ¿Está por ahí?